Jesús. Apláudele al Rey. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 puedo callar, oh, 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 y no puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, oh, Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en mí. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición estar reunidos nuevamente a través de este medio virtualmente. Vamos a gozarnos, vamos a abrir nuestro corazón a la palabra. Ya nos gozamos alabándolo, adorándolo. Ahora vamos a disponernos en nuestro corazón a que Dios nos hable y que la palabra que esta noche se va a compartir caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. ¿Qué les parece si hacemos una oración y empezamos? ¿Ok? Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, de poder acercarnos a ti, Padre. Nos disponemos en nuestro corazón a que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la deposite en buena tierra y dé fruto al 100%. Oramos para que la bendición tuya se derrame sobre todos nosotros y la palabra, cual viva y eficaz es, surta el efecto en el corazón de todos aquellos que la vamos a escuchar. Usa mi vida, Señor. Permíteme comunicar un mensaje que glorifique tu nombre, pero que también edifique nuestra vida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde-noche quiero compartir un tema dándole continuidad a lo que hace algunas semanas les decía que íbamos a hablar de 3 actitudes esenciales en este tiempo de pandemia. Hablé ya del gozo, las otras 2 son la fe y las prioridades. Hoy vamos a hablar de la fe y al tema de hoy le he titulado La fe es esencial. Buscando la definición más sencilla de la palabra esencial, esto es lo que encontré. Esencial significa lo siguiente: algo que es necesario e importante e imprescindible. Es algo que es importante, necesario y que no se puede prescindir de ello. Eso es lo que significa esencial. No podemos prescindir de la fe porque es importante y es necesaria. Así como el aire que respiramos es imprescindible, no podemos prescindir de él, es tan necesario y tan importante. Así en la vida del cristiano, la fe es esencial, es necesaria. Si no tenemos fe, si no alimentamos nuestra fe, si no activamos nuestra fe, metafóricamente significa como el oxígeno en la vida del ser humano cuando no está, puede morirse. Entonces, si nosotros no activamos y hacemos crecer nuestra fe, corremos el riesgo de morir, metafóricamente hablando, de que nuestra vida cristiana se vaya apagando. Así es de que es bien importante que tengamos presente eso. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde de algo que yo le llamo la crisis de la fe, ¿sí? Antes de empezar a desarrollar todo, quiero que reflexionemos en este pasaje que está en Salmo 56, verso 8. Lo que Dios hace con nuestra aflicción, lo que Dios hace con nuestras lágrimas cuando nos encontramos bajo presión y cuando nuestra fe se encuentra bajo presión. Dice el Salmo: mis huidas tú has contado, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios guarda tu lamento, Dios guarda tu llanto, Dios guarda tu aflicción y lo escribe en un libro, porque en el momento en el que Dios indique, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, Él responde conforme a tu fe, conforme a tu confianza en Él.
Así de que confiar en Él, tener fe en Él, es tan necesario, tan importante que no podemos prescindir de nuestra fe en Él. Y aunque en algún momento de nuestra vida nos lleguemos a encontrar bajo presión y nuestra fe esté en alguna crisis, no debemos dejar de confiar en Él, porque todo nuestro lamento y todo nuestro llanto que hemos venido a traer delante de Él, todo eso Él lo guarda, lo escribe en un libro y tarde que temprano Él nos responde. ¿Acaso eso que te acabo de mencionar no es hermoso? ¡Qué bello es Dios! Con este pasaje nosotros podemos entender y podemos conocer que Dios tiene muy, muy bien claro lo que tú y yo pasamos. Conoce nuestra aflicción, conoce nuestro sufrimiento. Dios tiene muy claro lo que tú y yo estamos pasando, lo que estamos experimentando. Eso es hermoso, hermanos. Dios no está distante, Dios no se ha olvidado, Dios no se ha apartado de lo que pudiéramos nosotros pasar. Aquí el asunto es que cuando tú y yo nos encontramos en una crisis, nunca debemos olvidar que nuestra fe, nuestra confianza debe de estar depositada en Él. Nuestra aflicción, nuestra lágrima, nuestra desesperación debe de ser derramada delante de Él. No derramarla ni no lamentarnos o afligirnos en otro lugar que no sea en su presencia, porque es ahí en su presencia donde va a encontrar significado y sentido esa lágrima, esa aflicción, esa preocupación, porque estaremos haciéndolo delante de aquel que puede hacer todo posible en medio nuestro. Ahora, todos en algún momento de la vida enfrentamos una crisis de fe. Todos en algún momento nos encontramos frente a esa crisis de fe. Ahora, ¿a qué le llamo yo una crisis de fe? ¿A qué le llamo una crisis de fe? Es aquel momento en el cual te encuentras donde debes decidir si crees en Dios o no. Donde debes decidir creer lo que Dios dice que es o no. Es aquel momento en el que Él hará cuando tú crees que Él hará lo que ha dicho o no. A eso es a lo que yo le llamo una crisis de fe. El momento en el que nos encontramos, ¿será que creo en Dios o no? ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que es posible que Dios me responda? ¿Será que va a suceder? Es el momento en el que yo tengo que decidir absolutamente creer en Él y confiar en Él, donde todos nos encontramos en esa crisis de creer o no. A eso es a lo que yo le llamo una crisis de fe. En resumen, es el momento en el que o rechazas o aceptas la palabra de Dios. Rechazas o aceptas las promesas de Dios. Es el momento en el que estás pasando una crisis de cualquier índole y es ese momento en el que tu fe va a ser puesta a prueba y es el momento en el que tú vas a decidir aceptar la palabra de Dios o rechazar. Espero explicarme a lo que yo le llamo crisis de fe. En esta crisis de fe, muchos logran salir avante, muchos logran salir victoriosos porque toman la opción de creer, toman la opción de aceptar la palabra de Dios, toman la opción de decir, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo en mi vida. Pero también hay otra parte que viene a formularse preguntas en su cabeza y empiezan a decir en ese momento de la crisis de fe entre si aceptar o rechazar la palabra, entre el aceptar que Dios puede o no puede, entre aceptar lo que Dios hará o no, empiezan estas preguntas. ¿Tengo suficiente fe? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Esto que me pasa será consecuencia de mi desobediencia? ¿Será que Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios está interesado en lo que me pasa? ¿Será que Dios ya se habrá olvidado de mí? Y empiezan a venir una serie de preguntas. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me acontece esto a mí? No puede ser posible. Una vez más me vuelve a pasar. Y empiezan a venir una serie de preguntas. Mira lo que dice el Salmo 34, 19. Para todos aquellos que se formulan esas preguntas, para todos aquellos que empiezan a tener esas luchas cuando viene esta crisis de fe. Todo el conflicto que viene a tu mente, mira lo que dice este salmo, y con este salmo vamos a derribar toda fortaleza y todo argumento que se construye ahí en nuestra cabeza y que luego nos quiere paralizar. Dice el Salmo 34,
34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que Dios, en medio de cualquier aflicción, siempre que yo venga delante de Él y derrame mi alma, siempre que yo venga delante de Él y derrame mi corazón, siempre que yo venga delante de Él, cuando la crisis de fe está presente en mí y tengo que tomar la elección entre aceptar la palabra de Dios o rechazarla, entre creer que es posible que Él pueda hacer algo o no, qué maravilloso es saber que Él nos dará la fuerza, nos dará la sabiduría para permanecer fiel y firme en medio de cualquier situación. Firme en medio de cualquier situación. Qué maravilloso es saber que Dios va a estar en control de todas las cosas, que Dios siempre va a obrar en medio nuestro. Ahora, la pregunta que surge o va a surgir y que tal vez ya ha surgido cuando viene esa crisis de fe es: ¿puedes creer? Esa es la pregunta más importante y la respuesta también es importante. Cuando estamos ante esa crisis de fe, recuerda, entendiendo que la fe es esencial, así como el oxígeno para que respiremos en la vida del cristiano, la fe es esencial para que nuestra confianza en Él no mengue, sino que ahí esté permaneciendo en todas las promesas de Dios. La pregunta es: ¿puedes creer? Y quiero que leamos un poco de la historia de un padre que vino a Jesús a pedir ayuda por su hijo. Ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, verso 21 al 23. Dice la palabra: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ahí está la palabra: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando tú y yo nos encontramos en esa crisis de fe, ¿será que tengo fe? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que lo que me está pasando es el resultado de mi desobediencia? Y todas las preguntas que te decía que nos hacemos. Cuando llega ese momento de la crisis, Jesús te hace una pregunta: ¿puedes creer? El asunto no es si Él puede. El asunto no es si Él tiene el poder. El asunto es: ¿puedes creer? Y dice Jesús, le dijo al padre de este niño: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahora, para que esto pueda ser una realidad y pueda surtir un efecto maravilloso, necesitas reconocer la naturaleza y el carácter de quien está haciéndole esta pregunta a este papá. La naturaleza y el carácter de quien le hace la pregunta a este padre de este niño. Cuando tú y yo reconocemos la naturaleza y el carácter de quien nos está preguntando, ¿puedes creer? Entonces la respuesta va a tener un significado importante. Y la naturaleza y el carácter de quien nos pregunta, ¿puedes creer? Es lo siguiente: Él es el creador del universo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué maravilloso que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Qué maravilloso que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué maravilloso que Él es el todopoderoso. Ahora, cuando tenemos esa lucha, cuando tenemos esa crisis de fe, cuando tenemos esa lucha, tenemos que entender que eso es algo normal. Eso es algo que suele pasarle a todo mundo. Todos en algún momento, te decía, estaremos expuestos a esa lucha, a ese momento de la crisis de fe. Pero ¿cómo podemos vencer? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo podemos vencer? Eso es lo que necesitamos reflexionar en esta noche ya. ¿Qué puedes hacer? 3 consejos te doy. 3 recomendaciones. Primero, no te desanimes.
Recuerda que Dios no ignora tu dolor ni tu crisis. No te desanimes. Dios no ignora tu dolor y no ignora tu crisis. Ten presente eso. Segundo, reconoce, como te decía hace un momento, reconoce el carácter de aquel que todo lo puede. Si tú y yo estamos creyendo en un Dios que todo lo puede, entonces puede ser una realidad esas palabras que Jesús le dijo al padre de este niño. Si crees, al que cree, todo le es posible. Y es lo mismo que yo te digo a ti, iglesia. Si crees, al que cree, todo le es posible. Entonces, reconoce el carácter de aquel que todo lo puede. Y número 3, actúa en fe apoyándote en las promesas de Dios. Ahí es donde entra la fe. La fe que nos habla Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos de tener la certeza de que Dios obrará a nuestro favor si nosotros creemos en sus promesas, si nosotros nos apoyamos en sus promesas, si nosotros actuamos apoyándonos en sus promesas, porque las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios siempre serán una realidad. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta y tampoco es un hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, Él las va a cumplir. Todas las promesas que Él nos hace en su palabra van a ser una realidad. Solo que tú y yo necesitamos creer, y al que cree, todo le es posible, porque todo lo que Dios dijo está en la dimensión espiritual. Para que la bajemos al terreno terrenal, al espacio terrenal, para que la bajemos a la realidad nuestra, a lo terrenal, a esta dimensión nuestra, necesitamos fe. Ese es el puente entre lo que está en lo espiritual y lo que ha de acontecer en lo terrenal. Ese es el puente entre lo que está en el corazón y en la mente de Dios para nosotros y pueda hacerse una realidad en tu vida y en mi vida. El puente se llama fe, para que lo que está allá en la dimensión espiritual, en el corazón de Dios, sea realidad aquí. En esta dimensión nuestra necesitamos fe. Sin fe es imposible. Por eso dice este versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y hay que ser pacientes en esperar las promesas de Dios. Hay que ser pacientes en el cumplimiento de cada promesa de Dios. Mientras Él cumple sus promesas, tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar que Él haga realidad lo que Él ha prometido. Mientras tú y yo mantengámonos en fe, mantengámonos confiando en Él, que Él lo hará, que Él cumplirá su promesa. Y dice la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque no lo veo, esa promesa, aunque yo no la miro, yo estoy convencido que existe. ¿En dónde existe esa promesa? En el corazón y en la mente de Dios. ¿En dónde están las promesas de Dios? En la mente y en el corazón de Dios. Yo estoy convencido que aunque no las miro, aunque no las veo, sé que existen. ¿En dónde están? En la mente y en el corazón de Dios. ¿Qué necesito? Fe para bajarla de esa dimensión a esta. Te voy a poner dos ejemplos. En su angustia y desesperación, la mujer sirofenicia le rogó a Jesús que liberara a su hija. La mujer sirofenicia le rogó a Jesús que liberara a su hija. Leemos ahí la historia en Marcos 7, 24 al 30. Leemos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija, un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, esto es muy importante que lo tengan presente, y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué tremenda historia, hermanos. Qué tremenda historia. Primero, cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, hizo algo. Fue a donde Jesús. Jesús trataba de esconderse, no porque no quisiera hacer milagros, no porque no quisiera tener misericordia de la gente. Jesús trataba de esconderse porque había momentos en los que Jesús quería estar a solas, ya sea él mismo o a solas con su equipo, para poder estar en búsqueda de Dios, o poder platicar con su equipo, o también poder descansar de toda la actividad. Pero a esta mujer no le detuvo nada de eso, sino que esta mujer, aún a pesar que también ella era griega y sirofenicia, es decir, no era parte del pueblo de Dios, a ella no le detuvo esa cuestión, sino que ella tenía en mente solo algo. Estaba pasando una necesidad tremenda. Es como lo que te explicaba hace un momento. Estaba en una crisis de fe entre creer y no creer, entre confiar y no, entre ver la posibilidad de que Jesús hiciera algo o no. Pero ella, en medio de esa crisis, luchó. En medio de esa crisis, ella se mantuvo creyendo que Jesús podía hacer algo a favor de su hija. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: no está bien que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Lo que Jesús estaba diciendo a esta mujer es que él traía una misión. Su misión era venir al pueblo de Israel. Su misión era venir y salvar al pueblo de Israel. Esta mujer no era parte del pueblo de Israel, era griega, sirofenicia. Pero ella no le detuvo eso. Ella estaba aferrada en su fe a que Jesús podía hacer algo. Ella se aferró a que Jesús tenía el poder de hacer algo. Ella se aferró a que en él estaba la posibilidad de que su hija fuera libre. Tal vez ella no conocía las promesas de la palabra, tal vez ella no conocía la ley, tal vez ella no conocía las escrituras, pero tenía algo en su corazón, tenía fe. Tal vez ella, a diferencia tuya y mía, no conocía promesas como tú y yo conocemos, pero tú y yo sí conocemos todas las promesas. Dicen que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Habrá alguna que tú conoces. Aférrate de ella. Aférrate de esa promesa, actúa conforme a esa promesa, activa tu fe, póstrate delante del Señor Jesús, clama a Él, y lo que está en lo espiritual acontecerá aquí en lo terrenal con la fe que tú tengas. ¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Aún a pesar de que Jesús le dijo que no era bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, la mujer le dijo: no me importa si a mí me categorizas como un pueblo que no está listo para recibir. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Esta mujer le dice: no me interesa, yo me voy a quedar aquí porque algo recibiré. Algo obtendré de ti, porque sé que tú puedes tener misericordia de mi hijo. Sé que tú puedes tener misericordia de mi hija. Sé que tú puedes obrar en medio de mi situación. Sé que tú puedes obrar en medio de la crisis que yo estoy pasando. Y entonces Jesús dice: wow, me sorprende, me agrada la fe de esta mujer. ¿Sabes qué pasó? La fe de esta mujer Jesús la recompensó. La fe de esta mujer Jesús la elogió. La fe de esta mujer movió el corazón de Jesús a que obrara el milagro. ¿Y sabes qué aconteció? Cuando esta mujer regresó a su casa, su hija ya había sido libre de esa opresión demoníaca. Qué tremendo es saber que en medio de cualquier crisis solo tenemos dos opciones: llorar, afligirnos, lamentarnos en el lugar equivocado, o llorar, afligirnos y lamentarnos delante de la presencia de Dios. En uno será como en saco roto, en un lugar, pero en el otro sabemos que Él escribirá en sus libros nuestra aflicción, Él escribirá en sus libros nuestra lágrima, Él escribirá en sus libros nuestra desesperación. Él guardará en un frasco especial, en un lugar especial, tu aflicción, tu desesperación, y en el momento, en el tiempo, de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad, Él obrará en medio de tu necesidad. Por eso es que te digo
que la fe es esencial, es necesaria, importante y no puedes prescindir de ella nunca. Mantén tu fe y tu confianza puesta en el Dios que todo lo puede y en el Dios que todo lo hace. Te vuelvo a preguntar, ¿crees que puede Él hacerlo? Si crees, al que cree, todo le es posible. Vemos también a un hombre, ¿sí? La fe del centurión romano. Él estaba necesitado de que su siervo sanara. Y este centurión romano hizo uso de la fe que tenía. Y cuando oyó hablar de Jesús, dijo, esta es mi oportunidad para que mi siervo sane. Lucas capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Ahí encontramos la historia del centurión y de su siervo que es sanado por Jesús. Dice el versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús, se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Qué tremendo! Primero, este centurión escucha de Jesús. Esto tiene que llevarnos a pensar que el centurión ya había escuchado, tenía informes, tenía conocimiento de que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús era un hombre sabio. Es probable, es casi seguro que este hombre ya tuviera conocimiento de eso. Y cuando él se entera que Jesús estaba cerca, dice, esta es la oportunidad. Y manda a pedir ayuda a Jesús. Cuando Jesús decide ir, sucede todavía otra cosa muy interesante. El centurión manda a un grupo de amigos a decirle a Jesús que no es necesario que vaya a su casa, porque él se sentía indigno, él se sentía que no era digno de que este hombre santo, este hombre que hacía milagros, este hombre que hacía prodigios, este hombre sabio llamado Jesús, el centurión se sentía que no era digno de que este Jesús llegara a su casa. Y le dice algo tremendo. Le dice, mira, yo soy alguien que está bajo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien que vaya, va. Y cuando yo le digo a alguien que venga, viene. Por lo tanto, yo creo la autoridad que tú tienes. Tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. ¡Qué tremenda fe de este hombre! No, ni siquiera necesitó que Jesús llegara hasta su casa a imponer manos sobre el centurión. Este hombre conocía el principio de la autoridad. Y a veces a muchos cristianos se nos olvida ese principio. Si el pastor no toca a alguien, si el anciano no toca a alguien, si algún supervisor o líder no toca a alguien, entonces probablemente esa persona no vaya a sanar. No conocemos el principio de la autoridad y no conocemos el principio del poder sobrenatural del Señor. Es verdad
Y es bíblico que impongamos manos sobre los enfermos y ellos sanen. Pero también es verdad y también es bíblico que a distancia se puede lanzar una palabra, se puede orar por alguien y esa persona puede sanar, esa persona puede ser libre. Aquí está en la palabra. Y a veces los cristianos nos cerramos a pensar y a limitar el poder de Dios a que solamente Dios va a actuar con su poder sanador cuando una autoridad espiritual llega e impone manos. Repito, eso es bíblico y lo hacemos, pero también creemos que la palabra tiene poder en el nombre de Jesús. Cuando se lanza una palabra de sanidad, cuando se lanza una palabra de autoridad para que alguna situación sea liberada, cuando alguna persona esté oprimida, también creemos que eso puede surtir efecto, porque el que tiene autoridad no es el pastor, el anciano, supervisor o líderes, sino el que tiene autoridad es Jesús. Él es el que tiene la autoridad, Él es el Señor de señores, Él es el que tiene dominio sobre todo lo que acontece en la dimensión espiritual y todo lo que queremos que suceda en esta dimensión física, en esta dimensión terrenal, necesita de la fe. Pero si nosotros no tenemos fe y nosotros no creemos que Él tiene el poder, aún con la palabra enviada, con la oración a distancia, obrar un milagro, entonces nosotros nos estamos limitando a un Jesús que solamente opera de ciertas maneras, de ciertas formas. Él tiene el poder para operar y para obrar milagrosamente, aún a la distancia, como lo vemos en este caso, porque Jesús lo que mira es la fe de la persona. Y el centurión tuvo fe, el centurión creyó que tan solo bastaba con que Jesús deseara hacerlo y que diera la palabra y su siervo sanaría. ¿Y qué creen? Así fue. Así fue. Y esto, hermanos, trajo una grata sorpresa a Jesús. Y dice Jesús: no he visto tanta fe ni en Israel. Ni siquiera en el pueblo de Israel he visto tanta fe. Recuerden, la mujer sirofenicia no era del pueblo de Israel. El centurión no era del pueblo de Israel. Dos hombres o dos personas, una mujer y un varón, que experimentaron el poder de Dios, experimentaron lo milagroso de Dios, experimentaron el favor de Dios, experimentaron la maravillosa bendición de Dios a su favor, tan solo por tener fe. Y recuerda, no eran parte del pueblo de Israel, no eran parte del pueblo de Dios. A veces, hermanos, a veces nosotros, la iglesia, no activamos la fe. A veces nosotros nos malacostumbramos a no tener como algo esencial nuestra fe, y entonces nos agüitamos cuando algo no camina bien, nos agüitamos cuando algo no funciona, nos desanimamos cuando algo no acontece como lo esperamos, nos agüitamos cuando no vemos los resultados, cuando debiera ser todo lo contrario: activar nuestra fe, levantarnos con fe, creer que todas las promesas de Dios son verdad y que están en su mente y en su corazón, y que la fe es lo que puede traerlos de esa dimensión espiritual a esta dimensión física, a esta dimensión en la que estamos. La fe nuestra es la que puede hacer posible lo que para nuestros ojos es imposible. Y Dios puede obrar de maneras inimaginables, pero necesitamos fe. Y miren este otro ejemplo. Cuando Jesús entró en Nazaret, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de los que estaban en ese lugar. No hizo muchos milagros. Leemos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 58. Perdón, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Presten atención a eso. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Solo hay algo que puede hacer
que el poder del Señor no se manifieste en medio de un lugar. Solo hay algo que puede frenar que Él opere a favor tuyo o a favor de un lugar: la incredulidad, la duda. La duda y la incredulidad siempre van a estar golpeando y siempre van a estar al acecho nuestro. Pero nosotros no podemos ni debemos permitir que la duda ni la incredulidad nos gane. ¿Saben qué pasó con este pueblo? Se maravillaban de la sabiduría y de los milagros que hacía Jesús. Decían: ¡guau! ¡Qué hombre tan sabio! ¡Guau! ¡Qué hombre tan maravilloso! Mira qué prodigios, mira qué señales, ¡guau! Pero no creían que Él podía hacer algo a favor de ese lugar. Y a veces así le pasa a muchos cristianos. Dice: ¡guau! Muchos cristianos leen la Biblia y dicen: ¡guau! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Guau! ¡Qué tremendo es Dios! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué tremendas señales, milagros, Dios, prodigios! Pero cuando se trata de que esos milagros, señales y prodigios actúen a mi favor, ya no sucede. Nos pasa lo mismo que a este pueblo. Nos maravillamos de sus milagros, nos maravillamos de su sabiduría, nos maravillamos de lo que Él hace, pero no experimentamos algo a nuestro favor de parte de Él por la incredulidad, por la duda. Eche fuera toda incredulidad, eche fuera toda duda. ¿Y cómo puede echar fuera la incredulidad? Llénese de la palabra de Dios. Active las promesas de Dios en su corazón. Atesore en su corazón toda la palabra de Dios, todas las promesas, porque serán una realidad en la medida en que usted y yo activemos nuestra fe, en la medida en la que usted y yo no le permitamos a los argumentos que nos hacen dudar o a los argumentos que quieren hacernos incrédulos terminen venciendo la batalla de nuestra mente. Vamos a permitir que la palabra de Dios, cual viva y eficaz es, sea la que gane, sea la que venza, sea la que triunfe, sea la que permanezca en medio de cualquier crisis de fe a la que nos enfrentemos. Estos hombres miraron y se maravillaron por lo que Jesús hacía, pero Jesús no hizo muchos milagros porque eran incrédulos. Solo se sorprendieron y se maravillaron por lo que Jesús hacía, pero no se atrevieron a creer. Como dice la palabra: al que cree, todo le es posible. Ahora, si hiciéramos nosotros un resumen, o cómo poder concentrar de una manera sencilla y práctica, ¿cuáles serían los pasos a seguir a la luz de la palabra para que nos alcancen las promesas de Dios? Yo podría decirle lo siguiente: esta ecuación. Primero, que Él quiera hacerlo, que esté en su voluntad. Segundo, que tú desees. Y tercero, que lo creas. Que Dios, primero, cuando se trata de esperar que Dios sobre algo a nuestro favor, milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro de trabajo, de negocio, lo que sea. Primero, que sea la voluntad de Él, que Él quiera. Segundo, que tú lo desees, que tú lo quieras, que tú lo anheles. Y tercero, que lo creas. Un ejemplo, dice la palabra de Dios, y esto está en el corazón y en la mente de Dios. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Número uno, Dios desea que yo sea prosperado en todo. Ya tenemos la primera parte. Lo segundo, ¿tú lo deseas? ¿Tú deseas ser prosperado en todo? Y cuando digo en todo, me refiero de manera integral en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, material, económicamente, espiritualmente, en todos los aspectos. ¿Tú lo deseas? Número 3, ¿lo crees? Pero si cuando viene la crisis, cuando viene la falta de empleo, cuando viene la crisis que te sacude en la salud, en la economía, empezamos a cuestionarnos y empezamos a preguntar o empezamos a decirle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Entonces ya se rompe toda la fórmula. Así de que aprendamos a darle gracias al Señor
en la bonanza, en la escasez. Aprendamos a mantenernos confiados en Dios y agradecidos en la bonanza y en la escasez. Más en la escasez. Señor, yo sé que tú en tu corazón está prosperarme. Sé que ese es el deseo de tu corazón. Yo deseo ser prosperado y creo que voy a ser prosperado. Por lo tanto, el hecho de que hoy yo me haya quedado sin empleo no es el final, porque ese no es el deseo de tu corazón. Y no es mi deseo, y yo creo que tú me vas a dar un mejor empleo. Señor, estoy a punto de perder mi coche, estoy a punto de perder la hipoteca de la casa. Señor, tú deseas que yo prospere, tú deseas, Señor, yo lo deseo, yo lo creo. Y aun cuando yo pierda mi coche o pierda mi casa, Señor, sé que tú me darás la salida y me darás la forma, me darás la estrategia para volverme a hacer de esos bienes que tú tienes en tu corazón, bendecirme y darme, porque dices en tu palabra que tú deseas prosperarme en todo. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que, para ir concluyendo, aunque la fe pueda entrar en crisis y en algún momento esté en crisis y en algún momento tengamos que decidir firme y contundentemente creer o no, tenemos que mantenernos. La fe es esencial, es necesaria, la fe es importante, la fe no puede ser prescindida, no puedes prescindir de la fe. No puedes dejar la fe a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo digo que la fe es esencial, ¿por qué? Por tres cosas. Primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada, así como se agradó con la mujer sirofenicia. A Él le agradó la fe de esa mujer, la insistencia, la perseverancia de esa mujer. Así como a Jesús le agradó la fe de este centurión romano y se llevó una grata sorpresa con la fe de este centurión romano, y ambos fueron recompensados, la mujer con su hija siendo libre de la opresión demoníaca y el centurión con su siervo siendo sanado. Pero también la incredulidad va a obstaculizar que Dios haga algo a tu favor, la duda. Entonces, ¿por qué es esencial la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que se acercan con fe. Eso le agrada a Dios. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos lamentamos y lloramos en el lugar equivocado, quejándonos con la persona equivocada, con un amigo, un familiar, con un compañero, quejándonos, o con un hermano en Cristo, quejándonos y afligiéndonos y llorando, estamos dirigiendo nuestros llantos, nuestra aflicción y nuestra desesperación a una dirección equivocada. Pero cuando lo hacemos en la dirección correcta, delante de la presencia de Dios, derramamos nuestra alma, nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestra aflicción. Le decimos al Señor: Señor, aquí está esto, confiamos en que tú vas a obrar porque tus promesas son verdad. Yo sé que tu palabra se cumplirá en mi vida. Pacientemente voy a esperar. Y el Señor te mira, que lo haces con fe, Él se agrada. Y entonces vendrá recompensa. Vendrá un galardón, vendrá la respuesta. Si es, acuérdate de la ecuación, si está conforme al plan y la voluntad de Dios, conforme al plan perfecto y la voluntad de Dios, si tú lo deseas y si crees. Segunda razón por la cual creo que la fe es esencial: la fe sin obras es muerta. Dice la palabra en Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento del día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú me dices que tienes fe, quiero ver tu fe por tus obras. Si tú me dices que tienes fe, quiero verte sirviendo a Dios. Quiero verte
amando a tu prójimo. Quiero verte teniendo misericordia de tu prójimo. Si tú me dices que tienes fe, quiero verte siendo fiel a Dios en todos los aspectos. Cuando decimos que tenemos fe, somos generosos, somos misericordiosos. El hombre que tiene fe en el Señor actúa compasivamente, actúa misericordiosamente, actúa generosamente. El hombre y la mujer de fe siempre serán movidos, siempre serán guiados a ser como Jesús, generosos, compasivos, misericordiosos. Así es de que te lo digo de esta manera: si eres un hombre de fe, sírvele a Dios. Ama a tu prójimo, haz misericordia a tu prójimo, haz misericordia a todo aquel que es posible y sé fiel a Dios en todo. Un hombre de fe siempre tendrá obras. No es las obras para salvación, es la fe que tenemos ya en Jesús que nos llevan a hacer obras, que nos lleva a actuar con misericordia, que nos lleva a actuar con generosidad, que nos lleva a actuar con compasión. Déjese, hermano amado, guiar por el Espíritu. Que seamos movidos a la misericordia, a la compasión, a la generosidad, al servicio. Eso es lo que significa una fe esencial cuando hablo de que la fe sin obras está muerta. Y número 3, la fe es esencial porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando sirvas a Dios, no dudes. Cuando hagas misericordia de alguien, no dudes en hacerlo. Cuando quieras desprenderte de algo para bendecir a tu prójimo, al desvalido, al pobre, al necesitado, no dudes en hacerlo. Cuando vas a ser fiel a Dios, no dudes en hacerlo. Porque lo que se hace a favor del reino de Dios, lo que se hace a favor del prójimo, lo que se hace a favor del desvalido y no se hace con fe, es pecado. Incluso hasta barrer en la iglesia, limpiar la iglesia, el templo, pues, hacer el aseo del templo, si no se hace con fe, es pecado. Se hace con fe creyendo que eso agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y cuando dice la palabra de Dios todo, significa que es todo. Termino, amada iglesia, con esta reflexión y hacemos una oración. Cuando tenemos fe, somos conectados con el poder sobrenatural de Dios. Cuando tenemos fe, hacemos un puente entre lo que está en la dimensión espiritual y lo que está necesitando en la dimensión física. En esta dimensión, cuando tenemos fe, conectamos lo que está en la mente y el corazón de Dios para que la sobrenaturalidad de Dios sea una realidad aquí en esta dimensión. Así es de que tú mantén confiado, tú mantente creyendo, activa y actúa conforme a las promesas de Dios. Una fe genuina siempre se rinde a la voluntad de Dios. Seamos hombres y mujeres que nos rindamos a la voluntad de Dios. Cual sea la voluntad de Dios. Señor, perdí mi empleo. Si esa es tu voluntad, yo la acepto, porque sé que tú tienes algo mejor para mí. Señor, perdí un ser querido. Si esa es tu voluntad, yo la acepto, Señor. Así fue, esa fue tu decisión. Yo lo acepto, Señor. Solo trae paz a mi corazón. Señor, estoy a punto de perder mi casa. Esa es tu voluntad, Señor. Sé que me darás una mejor. Pero si esa no es tu voluntad, sé que tú me darás la salida. Señor, no tengo víveres para esta semana. ¿Así me quieres tener, Señor? Yo lo acepto. Pero yo creo que tú eres alguien que puede hacer algo más que esto. Y confío y espero en ti. Ponle nombre, ponle la crisis, ponle el problema que tú quieras. La ecuación siempre será la misma. Que Dios quiere hacer su voluntad, que tú quieras que la voluntad de Dios se cumpla y que tú creas que Dios puede hacerlo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y no olvides que la fe es esencial, es necesaria, es importante y no puedes prescindir de ella. La necesitamos. Padre,
Te damos gracias en esta noche por esta bendición que nos das de poder presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra una vez más nos recuerda, Señor, que tú siempre tienes oído, tú siempre tienes inclinado tu rostro a favor de aquellos que te invocan, a favor de aquellos que claman a ti, Señor. Creemos firmemente, Padre, que tú vas a estar obrando en medio nuestro. Creemos firmemente que tú vas a estar operando tu perfecta y soberana voluntad en medio de nosotros. Creemos firmemente que cada una de las lágrimas, cada momento de aflicción, cada momento de desesperación en tus hijos, tú los tienes escrito en tu libro, y en su momento y en tu tiempo y conforme a tu perfecta voluntad, tú vas a obrar, Señor, y vas a responder a favor de todos aquellos que han hecho uso de su fe y han confiado y han creído y han esperado en tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de tinieblas, echamos fuera la duda, echamos fuera la incredulidad, renunciamos a la incredulidad, renunciamos a la duda, aceptamos tu verdad, aceptamos tus promesas como lo que nos dará dirección, y creemos que todo lo que está en tu corazón y lo que está en tu mente puede hacerse una realidad en esta dimensión nuestra si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en ti y somos pacientes en esperar en que tú cumplas, Padre, cada promesa que nos has hecho. En el nombre de Jesús creemos que este virus, Señor, no llegará a tu pueblo, y aun cuando tocara a tu pueblo, aun cuando alcanzara a alguno de tus hijos, Señor, no pasará a un nivel de gravedad, no pasará a un nivel, Señor, de crisis, sino que tú fortalecerás, tú bendecirás y tú tendrás cuidado de tu pueblo, Señor, al cual bendigo en esta noche y ruego que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ellos, y la fe que necesitamos tener presente, Señor, no mengue, Señor, sino que cada día pueda ser aumentada, cada día, Señor, pueda ser activada, cada día pueda ser alimentada por tu palabra y por tus promesas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que este domingo tenemos el Día del Amigo. Va a ser un día glorioso. Vamos a tener la bendición de alcanzar a centenares de personas. Déjese usar por Dios. Invite a todos los amigos posibles. Este domingo 2 de agosto a las 10 de la mañana los esperamos allí en nuestra reunión virtual. Dios les guarde, bendiciones, que tengan muy bonita noche.